Bienvenidos a una historia más de Nadie te advirtió. En un pequeño pueblo acunado por el susurro constante de los verdes herbazales vivía Isabel, una joven delgada de tez pálida y una cabellera oscura que caía en cascada. Poseía un espíritu que ardía con una alegría pura. Su risa, dicen, podía disipar la niebla más densa. Una mañana, cuando el sol apenas despegaba el rocío, Isabel tropezó con un sendero oculto. La senda, olvidada por el tiempo, la guió hasta un prado. Al verlo, el tiempo se detuvo. La hierba poseía un color verde esmeralda tan intenso que parecía robar la luz. Estaba salpicado de flores silvestres que danzaban con gracia sobrenatural. Isabel sintió una conexión instantánea, una resonancia que la llamó desde lo más profundo de su ser. Cada día, el prado se convirtió en su santuario. Horas enteras se perdía observando mariposas que revoloteaban como ángeles silenciosos compartiendo secretos que solo ella, con su corazón abierto, podía descifrar. Se tendía cerrando sus ojos azules mientras el sol acariciaba su piel. El viento enredaba su cabello y sus sueños vastos como el cielo infinito se tejían con la inocencia de su alma joven. Pero su inocencia era tan frágil como un cristal que se hace añicos. Un incidente horrible la despojó de todo. El recuerdo de aquel fatídico día la persiguió por mucho tiempo, una sombra pegajosa que se negaba a desaparecer, dejando tras de sí un miedo persistente y la sensación de que su mundo se había derrumbado para siempre. Sucedió una tarde, el sol bañando el prado como si derramara oro lánguido. Isabel, libre de preocupaciones, caminaba entre la hierba y la calma envolvía cada uno de sus pasos. A medida que el día se inclinaba hacia la noche, el sol comenzó a teñir el horizonte de naranja, una señal inconfundible para ella. Era hora de regresar a casa. El prado, normalmente un remanso de paz al anochecer, se sentía diferente. Una inquietud helada se aferró a ella, aceleró el paso anhelando la seguridad de su hogar. Justo cuando se acercaba a la salida, una figura oscura emergió de la penumbra de un árbol. El terror corrió por sus venas. Era un hombre. Su figura envuelta en una capa larga se fusionaba con la oscuridad. Tenía en su cabeza un sombrero que ocultaba su rostro y sus manos estaban cubiertas por guantes negros. Parecían absorber la poca luz que quedaba. Su mera presencia enviaba escalofríos por la espalda de Isabel. «No tengas miedo», susurró el hombre. Su voz, una mezcla de miel y malevolencia. «No te haré daño si haces lo que te digo». El corazón de Isabel, tierno pero valiente, latía con furia en su pecho. El miedo nubló su juicio. Insegura de qué hacer, asintió en silencio, aferrándose a la tenue esperanza de que la obediencia le garantizaría su seguridad. El hombre la tomó bruscamente del brazo, arrastrándola fuera del prado, llevándola a lo más profundo de la noche donde las sombras se tragaban la luz. Cada paso era un golpe de ansiedad, pero Isabel no se atrevió a resistir. Se decía a sí misma que todo terminaría pronto, orando en silencio para que alguien, cualquier persona, interviniera y la rescatara de aquella pesadilla que hasta ahora comenzaba. Los minutos se estiraron hasta la eternidad. Llegaron a un edificio abandonado. La puerta de entrada era de madera vieja y porosa, sus paredes desfiguradas por grafitis mal pintados y sus ventanas rotas como cuencas vacías. El hombre abrió la puerta revelando una habitación débilmente iluminada, cargada de una sensación de aprensión. La luz de la luna se filtraba a través de los cristales rotos, proyectando colores etéreos sobre los desgastados pisos de madera. En el centro, un reloj peculiar se alzaba. Era tan antiguo que parecía atrapado en el tiempo. Tic-tac, tic-tac. Parecía susurrar secretos de tiempos pasados, ecos de vidas que se desvanecieron entre esas mismas paredes. Isabel reunió cada pizca de coraje buscando una fuerza que apenas sabía que poseía. Cuando el hombre avanzó hacia ella, una ola abrumadora de terror la invadió. Su presencia era escalofriante. El odio parecía irradiar de él, goteando de sus manos nudosas una mezcla de aberración y desgracia. La malevolencia ardía en sus ojos. El aire se volvió gélido a su alrededor. Era alto e imponente y el miedo que infundía helaba la sangre de Isabel. Se mantuvo erguido, sus ojos llenos de malicia y su rostro contraído en un ceño fruncido permanente. Isabel solo pudo mirar mientras él se acercaba,
sus ojos llameando con una intensidad que la congelaba hasta los huesos. La arrojó bruscamente al suelo, listo para comenzar su cometido infame. Isabel, desbordada por la rabia, el asco, el dolor físico y la náusea, cerró los ojos por un instante. Fue entonces cuando en su mente recordó su casa y la verdad se hizo insoportablemente clara. En su hogar siempre había reinado la calidez, una puerta abierta para los visitantes. Una tarde, mientras ella y sus padres disfrutaban en el jardín, una figura familiar apareció en el umbral. Un pariente lejano de visita, su nombre, Antonio. Con el paso de los días, su presencia se había convertido en una adición valiosa en su casa, enriqueciendo sus vidas con relatos de aventuras y tierras lejanas. Pero Antonio era un mal oculto tras puertas cerradas, observando en silencio, esperando pacientemente. Isabel nunca percibió su presencia acechando más allá de su inocente comprensión. Los susurros de su malevolencia se propagaron como una enfermedad infecciosa, sin que ella se diera cuenta. Para su familia, Antonio era un hombre intachable, gentil, digno de confianza. Nadie sospechaba la oscuridad de su alma, los pensamientos terroríficos que cruzaban su mente y anidaban en su corazón. Inevitablemente Isabel abrió los ojos, regresando a la realidad cruda de aquel momento. Le miró su rostro. Era Antonio. Él seguía sobre ella, sus miradas maliciosas grabándose con un dolor insoportable en su corazón compasivo. Trató de entender por qué este hombre albergaba tanto odio, pero sus ojos ocultaban secretos que se negaban a ser revelados. Entonces Isabel hizo lo que siempre supo hacer mejor: cerrar los ojos y escapar en su mente, regresar a aquel prado de sueños e ilusiones, encontrar un mundo encantado donde la maldad que invadía su cuerpo no pudiera tocar su mente ni su alma. Soñar. Pero el dolor físico no permitía una entrega total a la imaginación. Con cada estocada de terror su corazón se partía en 1000 pedazos y su mente se fragmentaba, esparciéndose por todo el contorno de aquel prado que ahora parecía tan distante. Por fin el dolor cesó. El silencio se apoderó del viejo edificio, ahora más polvoriento, sucio, con un olor fétido y el eco de las pisadas de roedores y bichos. El hombre la miró en silencio. Se colocó su capa y sus guantes lentamente, como queriendo grabar ese momento en la mente de Isabel. Arregló sus vestiduras y recorrió a aquella inocente criatura de pies a cabeza. Su sonrisa era maligna y su cara se transformó por un instante en la peor entidad diabólica que ella pudo imaginar. Un escozor recorrió su cuerpo. Su corazón latía con fuerza por el horror. Los ojos de Antonio ardían y de su boca brotaba una baba espesa que caía al suelo, rompiendo el silencio con un eco nauseabundo. Era hora de terminar el acto y no dejar testigos. Sacó de su capa un cuchillo grande y afilado, empuñándolo con maestría, listo para atravesar su pecho. Pero Isabel se negó a que el miedo la paralizara y con una dulce convicción le rogó que le perdonara la vida. Pero por alguna razón los ojos bondadosos de Isabel le dijeron a los de Antonio que no lo haría, que se callaría y no hablaría jamás. Aquel hombre resopló y salió de allí, dejándola completamente sola, acompañada por la advertencia de que si contaba lo sucedido él lo haría de nuevo y esta vez terminaría con su vida. Isabel quedó sola con sus pensamientos y la persistente amenaza de su regreso. El peso del silencio se apoderó de ella mientras lidiaba con la difícil decisión a la que se enfrentaba y lo que le esperaba a partir de ese momento. El ultraje que soportó la dejó atormentada, despojada de su inocencia y consumida por el miedo. Los días se convirtieron en semanas y el peso de su dolor se hizo más fuerte. Antonio aún vivía en su casa. Sus miradas lascivas y atemorizantes hacían que ella cada vez soportara menos vivir ahí. Así que se alejó del mundo. Su espíritu, una vez vibrante, se apagó como una vela parpadeante. La esperanza se desvanecía lentamente de sus ojos, sin imaginar que el hombre que había recibido y acogido en su hogar le había quitado su candor, su pureza y su alegría. Una tarde, cuando el sol de otoño descendía tras el horizonte, este hombre perverso salió silenciosamente de su casa. No ofreció explicaciones, no se despidió de nadie. Simplemente miró a su alrededor por última vez, disfrutando de las vistas familiares.
Llevó consigo una maleta vieja donde guardaba su capa negra y sus guantes. Lanzó una mirada larga a Isabel, una mezcla de horror y maldad. Inviernos y primaveras pasaron. Las exigencias de la vida, la madurez, los malos recuerdos, el dolor y el silencio de su alma ante el sufrimiento diario la alejaron poco a poco de su amado prado. Pero un día un sentimiento se agitó dentro de aquella joven, un anhelo inconfundible por la tranquilidad del prado, los tonos vibrantes del sol poniente y el roce de la hierba entre los dedos de sus pies. Decidió que era hora de hacer un cambio, de perdonar, de perdonarse, de entregar esa carga a su pasado y seguir. Esa tarde salió ansiosamente con el corazón rebosante de anticipación. Mientras se dirigía hacia el prado notó cuánto había cambiado desde su última visita. El camino que una vez fue familiar ahora estaba cubierto de flores silvestres. Sus colores vibrantes bailaban en la suave brisa. Isabel hizo una pausa por un momento observando la belleza que la rodeaba. El cielo estaba resplandeciente con tonos naranja, rosa y púrpura, como si los mismos cielos estuvieran montando un espectáculo solo para ella. El prado se había convertido en su santuario una vez más. Entonces valientemente comenzó a hacer el mismo recorrido de aquella fatídica noche en que su vida había cambiado para siempre. Aunque ya habían transcurrido muchos años, las noticias del fallecimiento de aquel hombre llegaron a su casa esa misma mañana. Dicen que sufrió demasiado al ver cómo caían las extremidades de su cuerpo una a una, sin consuelo y sin remedio, inevitablemente como consecuencia de una enfermedad que se apoderaba de su cuerpo, de su propia maldad. Así que Isabel, con determinación en su corazón, decidió que era hora de confrontar el pasado y regresó al viejo edificio donde le habían quitado su inocencia. Cuando se acercaba a la estructura desgastada, los recuerdos inundaron su cuerpo, desgarrando su alma. Sintió que el dolor aún estaba fresco, incluso después de todos estos años. Sin embargo, sabía que enfrentar sus miedos era el primer paso para recuperar su vida. Pero en medio de la desolación descubrió un rayo de esperanza. En una esquina, la luna entraba a raudales por una ventana rota, iluminando una sola flor que luchaba por permanecer en pie. Isabel se maravilló de la resistencia de la naturaleza, encontrando consuelo en su delicada fuerza. El miedo que una vez la mantuvo cautiva se había disipado lentamente, solo con observar ese rayo de esperanza. Podía regresar al prado, a su belleza. Volvió al prado continuamente como lo hacía antes. Con cada paso que daba su espíritu se elevaba. El olor de la hierba llenó su cuerpo mientras que los suaves susurros del viento saludaron sus oídos. El prado pareció abrazar su presencia, como si reconociera su determinación inquebrantable. Ahora el prado era completamente suyo. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte. Y no lo olvides, nos vemos en tus sueños.